Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos. Nuevamente nos encontramos en este espacio de capacitación, de reflexión, de encuentro, de socialización de experiencias que como Colegio Profesional de Santa Fe, de la primera circunscripción, iniciamos hace un mes y medio atrás aproximadamente. Este sería nuestro cuarto y último encuentro, por lo menos de este ciclo, que denominamos Intervención Social en la Emergencia, una lectura desde la complejidad de lo social. Hoy tenemos el aporte y la presencia de dos colegas que generosamente van a compartir con nosotros sus experiencias, van a compartir con nosotros cómo han podido reconvertir o cómo han pensado, cómo han redefinido la intervención profesional en los campos de intervención y en las instituciones donde venían desarrollando su trabajo en el marco de la emergencia de COVID, en el marco de la pandemia. Nos acompañan el licenciado Juan Manuel Monti, que él trabaja en el área salud y trabaja, lo voy a leer porque uno lo conoce por las siglas, pero no sabemos a qué hacen referencia muchas veces estas siglas. Trabaja en el CUDAIO, que es el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos aquí en la provincia de Santa Fe. Y la licenciada Fabiana Ciabatari, que trabaja en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Reconquista. Bueno, como siempre, ¿cómo te va, Fabi? ¿Cómo andas, Juan? Como bien. Siempre, la dinámica va a ser 20, 30 minutos de exposición de cada uno de los colegas y al finalizar, yo voy a ir transmitiéndole a ambos las preguntas que ustedes pueden ir haciendo en el chat que aparecen al costado. Así que bueno, les agradecemos nuevamente tanto a Juan Manuel como a Fabiana, y también agradecemos muchísimo a todos los colegas que se están conectando en estos espacios de intercambio de capacitación, que realmente son muchísimos. Así que bueno, Juan Manuel, si querés empezar. Hola, buenas tardes, gracias Maricel. Y bueno, sí, en primer lugar quiero decir, para arrancar, digamos que es un gusto enorme poder ver al colegio cómo a lo largo no solamente del inicio de pandemia, sino de tiempo atrás estamos viendo la participación en diferentes actividades, capacitaciones y demás, que es realmente muy bueno para todas nuestras compañeras y compañeros y compañeres de nuestro colectivo profesional. Así que bueno, hoy la idea es arrancar y también aportar algunas reflexiones al respecto desde mi ámbito. Bien, entonces voy a comenzar. La idea es compartir con ustedes esta reflexión, digamos, a partir de mi trabajo, que sea con personas trasplantadas. Voy a arrancar con un comentario en general y luego sí tratar de dar cuenta de algunas cuestiones desde mi perspectiva, de lo que yo entiendo es el trabajo social y los problemas sociales, a partir de ejemplos de situaciones cotidianas, ¿no?, de trabajo. Entonces, en términos, como decía, de contexto actual y general, sabemos que hay muchos problemas de salud que requieren ser tratados independientemente de que exista o no una pandemia, ¿no? En el caso, tal el caso de la donación y el trasplante de órganos, que si bien han disminuido por toda esta situación y por todos también los cuidados, los requerimientos que hay que hacer, las precauciones que hay que tener, bueno, no obstante eso, en Santa Fe ya se encuentran, ya se han realizado aproximadamente, creo que el número actual es 34 trasplantes en lo que va desde el inicio de esta pandemia. Actualmente nuestra provincia tiene una población, para contextualizar, ¿no?, una población de aproximadamente o un poco más de 3.500 personas trasplantadas.
se encuentran cerca de 600 personas en lista de espera. Hay un grupo importante de personas que están en proceso para evaluarse, para ingresar a una lista de espera. Y tenemos aproximadamente un poco más de 2.000 personas que se encuentran realizando tratamiento de hemodiálisis. Recordemos que esta población, el hecho mismo de estar conectado a una máquina varios días a la semana, 4 horas o más por día, ese hecho, esa situación, se puede decir, entre comillas, que hasta su libertad estas personas tienen condicionada, y esa situación lo hace más vulnerable aún a ellos. Y también se complejiza más si pensamos en las personas en lista de espera, la angustia de pensar ellos cuándo llegará su trasplante, y en esta situación actual de pandemia en la que nos encontramos, ¿no? Nosotros, al igual que en otros ámbitos, desde el principio del aislamiento preventivo, había muchas dudas y se veía mucha información de distintos medios, pero con el correr de los días comenzamos a recibir en nuestros lugares de trabajo información. Bueno, en nuestro lugar de trabajo particularmente fuimos encontrando otras formas de trabajar. Por ejemplo, se reforzó algo que ya se tenía, que era la atención telefónica para acompañar a las personas trasplantadas, para orientaciones. Se reforzó ese aspecto y, por ejemplo, tenemos un grupo de psicólogas y un par de trabajadores sociales para abordaje de cuestiones subjetivas. Y bueno, y otras consultas y demás que se realizan, y hay un contacto permanente también con centros de trasplante y con personal también de salud de diferentes hospitales de distintas localidades, ¿no? Que también ellos realizan consultas. En esta atención telefónica, desde un principio, una de las preguntas que se reiteraba en esos primeros días de aislamiento tenía que ver con el temor al contagio de un potencial donante, por ejemplo. Bueno, en este aspecto el sistema brinda seguridad y se hacen todos los test necesarios, tanto para el receptor como para el donante, ¿no? Es totalmente seguro y bueno, también se hacen por supuesto la investigación epidemiológica que corresponde para eso. Quería, antes de comenzar con una cuestión más específica, quería dar cuenta de lo que tiene que ver con el compañerismo en mi lugar de trabajo. En lo que respecta a eso, entonces, al compañerismo, he observado gestos muy solidarios que enorgullecen de alguna manera a mi grupo de trabajo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, lo que es las colectas de donación de sangre. Sabemos muy bien que por toda esta situación, no solamente en nuestra provincia, ha disminuido la cuestión de la donación de sangre, sino que no solamente en la provincia, sino también en el país. Y bueno, ya se venía trabajando también, paralelo a esto, se venía trabajando ese cambio de lógica del donante de reposición por el donante voluntario. Bueno, en ese contexto, cuando se inicia esto del aislamiento, compañeros de trabajo con tareas paralelas o tarea habitual comienzan a colaborar para reforzar este grupo habitual de trabajo de colectas de sangre. Me pareció, hay más ejemplos, no se limitan a ello, pero bueno, me pareció y había que elegir uno, tenía que elegir uno para que sea, y este me parece que era representativo para poder mencionarlo. Bueno, entonces, como segunda cuestión, sabemos que los problemas sociales constituyen verdaderos obstáculos tanto en el cuidado como en el proceso de salud de la gente, ya sean obstáculos directos o indirectos, ¿no? Es por eso que yo quería mencionar algunas cuestiones de nuestra especificidad y la relación que tiene con la intervención en lo social que hacemos. Entonces,
para algunas cosas recordar, quería decir, la especificidad nuestra del trabajo social es la intervención en lo social. A su vez, la forma particular que tenemos de ver los fenómenos sociales por parte de trabajo social, de los trabajadores sociales, se caracteriza por lo holístico, por tener en cuenta múltiples puntos de vista, por considerar y pensar diferentes dimensiones de la realidad social en general y de los problemas sociales en particular. Entonces, para nosotros, para hacer intervención social, necesitamos considerar esas diferentes dimensiones o esas diferentes caras y facetas que tiene lo social. Esto, aquí es entonces donde radica la potencia nuestra del trabajo social. Debido a que al poseer esa visión holística en términos de Schwartz o transdisciplinaria también en términos de Karls, se evitan los reduccionismos y favorece esto un abordaje más integral y bueno, y considerando también la complejidad de lo real. Esto no significa para nada que, lamentablemente, ¿no?, que los trabajadores sociales no podamos caer en reduccionismo, ¿no? Entonces, la intervención social del trabajo social tiene dos grandes dimensiones. Una es la dimensión material y la otra es ideológica. Respecto a la primera, la dimensión material, bueno, el trabajo social no ha sido inventado para resolver exhaustivamente o solamente la dimensión material de los problemas de la gente. Esta es una aseveración de relevancia para el trabajo social, porque es una representación social muy común la de considerar a los trabajadores sociales solo como un intermediario entre esa necesidad y la demanda, o como alguien que se encarga de evaluar y distribuir o no quién puede ser beneficiario o merecedor de tal o cual política social, como un recursero o como un dador de recursos materiales. No, no es así, porque el trabajo social ha sido inventado para trabajar los problemas sociales en sus múltiples dimensiones. Y con respecto entonces, sí, a esa otra dimensión, a la ideológica, acá es donde radica, ahí es donde radica la potencia nuestra de trabajo social. Se puede decir entonces, o estoy diciendo ideología, lo digo este término, como sistema de ideas de donde yo me posiciono o las personas se pueden posicionar para percibir, comprender e interpretar la realidad y por ende también para actuar sobre ella, ¿no? Un paréntesis aquí, a fin de evitar confusiones con esta palabra, es lo mismo que decir normas, valores, principios, ideales, representaciones. Pero estas palabras pueden esconder su inconsistencia teórica y práctica en términos de Karls, ¿no? Por ejemplo, y algo que se ha debatido mucho desde el inicio de esta pandemia en el ámbito de la salud. Por ejemplo, decir, trabajadores de la salud esenciales en la pandemia. Esta frase no explica para nada por qué algunas profesiones de la salud están siendo hegemónicas y otras no lo son. Entonces, volviendo a, como decía, si logramos incorporar estas dos dimensiones en las diferentes situaciones en las que intervenimos nosotros, los trabajadores sociales, va a tener un lugar destacado entonces el análisis de la ideología de los distintos actores que participan, lo quieran o no. Por ejemplo, en mi lugar de trabajo serían las personas trasplantadas, las personas en lista de espera, las organizaciones de personas trasplantadas. Este es un tema de relevancia y de importancia dentro de nuestro ámbito. El trabajador social, los otros profesionales, la institución que forma parte, otras instituciones. De lo que se trata es de
vislumbrar de cómo ya están o no articuladas o integradas en la realidad concreta estas dimensiones, ¿no? Voy a ensayar un ejemplo en un centro de trasplante. Los trabajadores sociales tenemos que tratar ahí de percibir y ver cómo influyen determinadas cuestiones en el proceso de salud de la gente, de las personas que están en situación de trasplante. Por ejemplo, la huella de la cuestión social y de la desigualdad en la evolución de su enfermedad. Por ejemplo, las posibilidades reales de mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, también puede ser el impacto de las políticas sociales, de las normativas, de las legislaciones que tenemos en materia de trasplantes. Por ejemplo, también el impacto de la interacción sujeto-paciente, equipo profesional. Es decir, la calidad de atención que recibe cuando va al hospital, cómo es atendido en la farmacia de un hospital, cómo es atendido en su centro de salud territorial. Otro ejemplo también podría ser el aporte de la configuración sociosubjetiva y emocional de ese sujeto a su propio proceso de salud. Bueno, seguramente podremos encontrar muchos ejemplos más, ¿no?, al respecto. Otro tema que quería o que tenemos que tener en cuenta es que las personas trasplantadas se encuentran en tratamiento con drogas inmunosupresoras, la que tienen, digamos, como función disminuir la defensa del cuerpo para que no se produzca el rechazo del órgano implantado, ¿no? Esa situación, eso es lo que hace a estas personas mucho más sensibles a contraer enfermedades. Pero quería decir, como contrapartida y como ventaja, entre comillas, ¿no?, si es que se puede decir así, que estas personas están acostumbradas, tienen el hábito de cuidarse. Es una característica importante. Y también tienen otra característica que me parece que es para reflexionarla también, tiene que ver con que estas personas están acostumbradas a cuidar a los demás. Seguramente este hábito, esto lo han incorporado en su instancia, en su proceso previo a trasplantarse, en su etapa pretrasplante, ¿no?, que le decimos nosotros. Digo, en relación al uso de tapaboca, lavado de manos, a los cuidados en general que hay que hacer, digo, le ha costado un poco menos que la población en general, ¿no?, como ejemplo, como manera de ejemplo. Sí se le recomendó a todas estas personas que están trasplantadas o están en situación de trasplante, que deben concurrir solamente ante una urgencia o tratar de evitar concurrir a los hospitales y centros de trasplante, solamente cuando es inevitable. Pero recordemos también que es importante atender, como decíamos, atender otras cuestiones, porque como las enfermedades crónicas, las personas con enfermedades crónicas, siempre o en general pueden padecer de otras coenfermedades también, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las personas trasplantadas, los controles son muy importantes porque, por ejemplo, el resultado de un laboratorio puede modificar la dosis de la droga inmunosupresora que diariamente toma esa persona. Bueno, lo que se les dice a todas las personas es que no dejen de contactarse con su centro de trasplante, y a la inversa también, que lo que queremos es que el centro de trasplante tampoco deje de contactarse con sus personas trasplantadas y en situación de trasplante. A modo de ejemplo, estamos haciendo, por ejemplo, que desde un hospital salga para que las personas trasplantadas reciban su medicación, droga inmunosupresora y otras más, la reciban en sus casas y no tengan que trasladarse
se hacen distintas articulaciones a través del 107 y con otras coordinaciones, con otras instituciones también, para que evitar que ellos tengan que venir a buscarla. Como también otra cuestión para mencionar, como otro pilar fundamental de trabajo desde, en general del CUDAI, en particular desde el área social, es acompañar a los centros de trasplantes. Nosotros necesitamos de trabajo social, de un posicionamiento con protagonismo en la institución que formamos parte, no solo en la institución que formamos parte, sino también hacia otros equipos de salud y hacia otras instituciones involucradas también en la temática, ¿no? Y aquí hay cuestiones importantes que desde trabajo social queremos incidir. Voy a mencionar un ejemplo, dos, digamos, que nos pueden también servir para lo que le llamamos pospandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando llega por primera vez con una indicación reciente al hospital, una persona, seguramente, digo una indicación reciente de trasplante, seguramente esa persona necesita de un espacio de escucha, para conocer sus temores, sus miedos, se necesita saber si está decidido o no a trasplantarse. Bueno, y desde ahí nosotros queremos incidir, por ejemplo, que esa persona cuando llega por primera vez al hospital, para este motivo, realiza una entrevista con trabajo social y con psicología. ¿Por qué? Y después sí, de esa entrevista puede someterse a realizarse todos los estudios y consultas con diversos profesionales. ¿Por qué? Porque esa persona puede estar no decidida aún, y si es así, puede ser sometida a estudios innecesarios y procedimientos médicos innecesarios. Y también hay otra cuestión que después más adelante seguramente nos vamos a preguntar por qué esa persona comenzó y no culminó con la evaluación, con esa nueva instancia que tenía que comenzar, o nunca concurrió. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que prestar atención a la dimensión simbólica y subjetiva, porque si no será esta, va a ser una atención fragmentada más que va a recibir ese sujeto. Algunas veces, o muchas, hablamos de lo que es la interdisciplina, pero bueno, y que es difícil también. Pero estas cuestiones pequeñas pero importantes también nos permiten acercarnos un poco más. Por ejemplo, otra cuestión que queremos incidir desde el trabajo social es acordar también con el equipo de profesionales, que todos los actores tienen que participar de alguna manera. Es decir, la persona en situación de trasplante y su familia tiene que participar de alguna manera de los turnos o citas que se otorgan. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tienen que realizar con suficientes días de anticipación, que se tiene que buscar que asuma la responsabilidad y conocer si está en condiciones esa persona de asistir o no, o tiene alguna dificultad. Tiene que haber también una comunicación, una articulación, tiene que haber una comunicación con los centros de trasplante, por supuesto, con el sujeto paciente y su familia, con el hospital de origen, con el municipio y la comuna, o la comuna de acuerdo a donde sea esa persona. Digo este ejemplo porque en términos organizativos, esta forma de organización, hay hospitales que realmente ha mejorado mucho lo que es la falta a los turnos, a las citas. Lo digo en términos organizativos, pero también ha mejorado mucho lo que es en términos de calidad de atención.
Para ir cerrando un poco esto, hay muchas veces que hablamos de los problemas de la desigualdad, por ejemplo, para acceder a una lista de espera o para acceder al trasplante. Pero algunas veces, o muchas, los equipos de salud reproducen las desigualdades o somos funcionales a la reproducción de las desigualdades. Como decía en el ejemplo, hay personas que no concurren a las citas para comenzar o para terminar con esas evaluaciones, con esa nueva instancia que tiene que realizar. La pregunta es, ¿solo decidió no concurrir? ¿O existen otras caras o facetas del problema social que tiene esa persona? Entonces, yo, por lo menos en términos personales y en términos profesionales también, estoy convencido que nos faltan herramientas para trabajar, para informar, para orientar, para trabajar lo socioeducativo. Pero también estoy convencido que muchos más nos faltan herramientas para trabajar la interacción de los equipos de salud con ese sujeto paciente. Y también la interacción de los equipos de salud entre ellos. Bueno, esto no me quiero extender con los minutos, pero este es mi humilde aporte. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Y bueno, si querés, Maricel, no sé si quieren preguntar algo, o para después también ir dándole espacio a la compañera de Rafaela, que también nos va a dar su experiencia de trabajo y nos va a relatar. Sí. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, Juan. Antes que nada les quería contar que se han conectado un montón de colegas. Tenemos gente de Corrientes, Resistencia, de Santa Fe, de Rafaela, Rosario, Córdoba, Paraná, Avellaneda. O sea que la temática y la necesidad de participación y de encuentro nos atraviesa a todos en el colectivo profesional, y no solamente, evidentemente, en el colectivo profesional, porque también se conectó y te manda muchísimos saludos, Juan, todos hablando de tu calidad humana y profesional, una persona que es trasplantada, así que eso también habla muy bien de esta dimensión ideológica y holística que vos estás hablando de la intervención para que participe en este espacio. Hay dos preguntas que aparecen en el chat. Una que tiene que ver con qué estrategias profesionales estás desarrollando, Juan, para permitirnos reproducir la desigualdad en el acceso de los sujetos a la posibilidad de su trasplante, digamos, del servicio del cuidado. Y otra pregunta también que tiene que ver con, que yo creo que están relacionadas, que marcan como importante lo que vos marcás o marcabas como dimensión o como pistas de abordaje del trabajo social, cómo ir conociendo, conociendo con los sujetos de la intervención, en las historias de vida de estos sujetos, estas huellas de la desigualdad. Bueno, sí, mirá, en realidad la primera pregunta tiene que ver con el cierre que iba haciendo, digamos. Nosotros, como ese ejemplo que daba de una atención cotidiana en un hospital público, por ejemplo, precisamente tienen que ver con acciones concretas. A veces hay distintas, o sea, tener en cuenta estas distintas dimensiones. Hay muchos lugares por donde entrar para, con pequeñas cosas, ir tomando medidas en estas desigualdades que siempre están presentes, y a veces una de las tareas que también necesitamos realizar es visibilizarlas para empezar a cambiar algunas cuestiones, digamos. Me parece que tiene que ver con el cierre de lo que yo decía anteriormente.
Y bueno, y hay pequeñas cosas como, por ejemplo, tener en cuenta esto, desde trabajo social tenemos que incidir en muchas cuestiones. Tenemos que saber que cuando llega una persona en esa situación, no, esa persona no solo tiene un problema económico, sino que tiene problemas socioeconómicos. Perdón, sino que tiene problemas socioeconómicos, no solo tiene problemas subjetivos, sino sociosubjetivos. No solo existen problemas educativos, sino socioeducativos. No solo tiene problemas de salud esa persona, sino también tiene problemas sociosanitarios. Y así podemos seguir con muchísimos ejemplos. Pero bueno, cada uno desde nuestro lugar de trabajo, sin perder esa mezcla de la que le hablaba a un principio, de la que yo le hablaba en un principio, bueno, cada uno desde su lugar de trabajo tiene que hacer un aporte y un recorte, quizás sí, sin perder toda la realidad, un recorte. Y bueno, a nosotros lo que la experiencia nos da de trabajo, que el recorte que hacemos para eso es la dificultad que tienen las personas para acceder al trasplante. Así que bueno, creo, no sé si hay otra cosa, Maricel, pero bueno. No, yo creo que claramente respondiste a las inquietudes, digamos, de los colegas. Bueno, acá están saludándote por los mensajes, diciendo que si hay pocas preguntas, no es que no interesó el tema, sino que hubo mucha claridad en la exposición y que también hay colegas que están marcando la importancia del abordaje, en este caso que vos hiciste, Juan, un tema por ahí desconocido para el colectivo profesional o no tan conocido, que tiene que ver con la problemática de los sujetos trasplantados, que agradecen esta posibilidad del abordaje de una dimensión de la cuestión social o de la problemática que por ahí muchos desconocen. Así que bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu aporte. Ahora vamos a invitarla. Chao, Juan. La vamos a invitar a Fabiana Ciabatari para que pueda también desde su experiencia, su vasta experiencia profesional en el campo también de lo social, en el campo de trabajo social, que pueda dar cuenta de cómo, en este caso, digamos, ubicada institucionalmente en el campo de municipios y comunas, en la municipalidad de Rafaela, que pueda dar cuenta de cómo, como equipo profesional, fueron generando estrategias para el abordaje y la atención de los sujetos en situación de vulnerabilidad en el marco de esta emergencia de COVID. Así que, Fabiana, te agradecemos mucho y sé que vos vas a hablar en representación de un grupo grande de colegas de Rafael. Muchas gracias. Sí, sí. No, muchas gracias a ustedes. Es un gusto y es un honor estar hoy participando de este espacio en donde, como colectivo profesional, nos damos la oportunidad de compartir y por tanto estamos abiertos a recibir sugerencias y aportes. Por otro lado, quiero explicitar, tal como decía Maricel, que me siento honrada de estar acá, pero representando y dando cuenta del trabajo que hacemos un gran grupo humano constituido por más de 30 personas de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela. Bueno, dicho esto, me parecía pertinente un poco contextualizar lo que son nuestras reflexiones que después les quiero compartir. Bueno, en el momento en que se define el distanciamiento, el aislamiento social preventivo y obligatorio en forma concomitante, digamos, el intendente de la municipalidad determina que nuestra secretaría es considerada un servicio esencial. Por tanto, en la incertidumbre de ese momento,
somos convocados para sostener diferentes servicios propios de esta circunstancia tan novedosa y especial que generó una experiencia social colectiva de la que no se tiene registro. Ante eso, el fin de semana previo, también un grupo de profesionales empezamos a preguntarnos sobre cómo podíamos aportar, qué cosas leíamos, nos cuestionaba la situación del aislamiento social en diferentes contextos, en situaciones sociales de vulneración de derechos claras y prepandémicas. Y en esa circunstancia de intercambio se da la convocatoria y la apertura por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano respecto a recibir nuestras propuestas, nuestras sugerencias y un intercambio participativo en función de en qué podíamos aportar. Esta Secretaría tiene una historia bastante larga en términos de gestión, donde se decide sostener una presencia en el territorio de manera constante y estable. Circunstancia que no se podía sostener en el contexto de la pandemia, que se inauguraba en un clima en donde el miedo era un componente fundamental. Y sabemos que el miedo opera fuertemente en las lecturas, y en ese sentido la convicción que teníamos era que queríamos seguir estando presentes, buscando la forma y la alternativa de generar el acompañamiento que nos permita leer qué estaban necesitando los colectivos que estaban en una situación de vulneración o de riesgo. Aparece ahí la perspectiva en este intercambio de la construcción del subsecretario de Salud, que desde un abordaje de atención primaria, una historia de trabajo comunitario, aporta un marco que para las que venimos del campo social creemos que fue significativo. Tendemos a, sobre todo en lo comunitario, a permitirnos ampliar el espacio de abordaje sin límites en la medida de ir aprovechando, de ir construyendo recursos. En ese sentido, esta perspectiva sanitaria, que si bien es parte del lenguaje hegemónico que primaba en este momento de la pandemia, hubo una apertura clara hacia darnos espacio a lo social para poner en juego nuestras lecturas. Cuando digo lo social, me refiero no solo a las trabajadoras sociales, que somos varias, sino también a psicólogas, abogados, agentes territoriales, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos, estudiantes de relaciones laborales y educación especial, y un equipo de choferes. En esa química que se dio en un contexto tan particular, generamos una propuesta que empezamos a sostener. Esa propuesta se llama Estamos cerca. Paradójicamente, al aislamiento social elegimos esa denominación que un poco le imprime el sentido que veníamos, nuestra búsqueda, ¿no? Voy a leerles algo de un documento para que tengan, para ser más clara. El Estamos cerca es un dispositivo diseñado en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano, que se inscribe en la estrategia sociosanitaria local coordinada por la Subsecretaría de Salud en el marco de las medidas dispuestas para enfrentar la pandemia del COVID-19. El objetivo que construimos es sostener durante la duración del aislamiento social, preventivo y obligatorio una atenta escucha del territorio en primera persona, con fines epidemiológicos, de cercanía y de asistencia sociosanitaria integral. Bueno, ¿con quiénes nos planteábamos este objetivo? En el marco de las restricciones sanitarias,
y en el marco de los debidos resguardos tanto de los trabajadores como de las personas a la que íbamos con las que íbamos a tratar de sostener cierta cercanía. El colectivo con el que inicialmente nos planteamos este dispositivo son las personas adultas mayores de la ciudad. ¿Todas las personas adultas mayores? No. Las personas adultas mayores que veníamos registrando como equipos territoriales en nuestra tarea prepandemia, que inferíamos que iban a estar con escasa red de apoyo, de asistencia, y en el marco de la recomendación sanitaria de no tener que salir, entendíamos que podíamos hacer algo en función de su cuidado integral, dentro de las posibilidades y los recursos que como un municipio podíamos poner en juego en estas circunstancias. Desde el equipo social, además de esta indicación clara y evidente que surgía del cuidado especial de la población de riesgo, que eran los adultos mayores, sumamos los centros de vida, que así denominamos a los hogares para no usar la tradicional conceptualización de familia, sino darle un sentido más amplio y heterogéneo, centros de vida constituidos por personas con discapacidad, y también centros de vida en donde ocurrieran situaciones de urgencia social en contexto de derechos vulnerados. Llámese por eso a algunos campos como género, niñez, salud mental y otros que pudieran emerger. Atentos a ese colectivo de la ciudad, iniciamos nuestra propuesta. Inicialmente hicimos un trabajo de abordaje territorial con la búsqueda de una construcción de un diagnóstico epidemiológico más amplio que el que por ahí se podía sostener o proponer en lo específico de la pandemia. Digo, al hablar en términos sociales de aislamiento social preventivo y obligatorio, era una circunstancia que para nosotros no tenía registro. Entonces nos propusimos generar equipos de trabajo que en forma aleatoria recorrieran territorios, algunos inicialmente en los que teníamos trabajo comunitario y territorial, y luego nos fuimos animando a otros sectores de la ciudad que responden a otra constitución sociológica, a otra situación socioeconómica y cultural, y fuimos construyendo un registro muy minucioso de los diálogos que íbamos teniendo sobre la pesquisa, sobre qué ocurría, cómo se sentían, cómo estaban, en dónde estaban anclados sus miedos, qué los preocupaba en ese momento. Ese diagnóstico que íbamos construyendo día a día tuvo una duración de unos 6-7 días, que para los que venimos trabajando en la pandemia sabemos que es una eternidad. Y bueno, en ese marco fuimos levantando situaciones, pesquisando temores, y los fuimos transmitiendo, digamos, a la gestión, que fueron tomados claramente y se fueron arbitrando algunas acciones de ajuste de la respuesta. Posteriormente fue tomando forma lo que era el Estamos Cerca, y bueno, empezamos a salir, a visitar desde la vereda un padrón de domicilios concretos en los que fuimos armando a medida que se iba abriendo el juego en las recorridas, en los registros de los equipos territoriales, en los registros de los distintos servicios. También este dispositivo tiene como insumo una línea que tiene la municipalidad, del 147, en donde cualquier ciudadano puede plantear sus inquietudes y sugerencias y también sus pedidos. Los que tenían que ver con adultos mayores son girados al equipo del Estamos Cerca, con lo cual el alcance que construimos en relación a la práctica concreta como equipos, de los que los trabajadores sociales somos parte específica, junto con otras profesiones, se amplió a espacios, barrios y situaciones que fueron nuevas.
Por lo tanto, para responder a una demanda que ahora provenía no de territorios en situación de vulneración de derechos, sino de la ciudad completa, tomamos la decisión de georreferenciar el trabajo, dividimos en 4 cuadrantes la ciudad y generamos equipos que fueron constituidos por las personas que participan en todos los servicios que la Secretaría ponía en funcionamiento antes de la pandemia, con lo cual generamos nuevos equipos donde había más disciplinas, y lo positivo de eso fue la sumatoria de capacidades y saberes, y en esta nueva situación, en forma interdisciplinaria, plural, pudimos tanto construir la iniciativa con la que salir, como irlo ajustando en forma periódica. Aprendimos a trabajar con mucha flexibilidad, aprendimos a darle lugar a la situación subjetiva, no solo de las personas a las que acompañamos y de las que queríamos estar cerca, sino también del equipo. Los primeros tiempos fueron complejos, hubo espacio para permitirse explicitar las dudas, los miedos, las inseguridades. En ese sentido, el marco sanitario que en forma diaria nos da nuestro coordinador, que es un médico generalista, fuimos empezando a tramitar no solo desde la información científica, sino también desde la traducción de todas las medidas correspondientes de los distintos niveles de gobierno, sino también en el diálogo y el intercambio previo antes de salir a la tarea. Con eso fuimos ajustando desde nuestros autocuidados hasta el cuidado en el momento del encuentro, de la escena de encuentro con los centros de vida a los que fuimos visitando. Podría seguirles contando más en detalle, pero creo que podríamos pasar a contarles nuestros aprendizajes. Tenemos innumerables intervenciones, tenemos una demanda diaria que se multiplica y que se diversifica. Respondemos en términos generales con un par de mecanismos. Uno es despejar la demanda mediante una llamada de una persona del campo social que puede tener un diálogo telefónico con la situación, que nos esclarece desde qué lugar aparece la demanda, y donde no hay esta posibilidad vamos a visitar a todas las situaciones y después opera un criterio de equipo interdisciplinario para saber si vamos a sostener durante la pandemia el acompañamiento de ese centro de vida con una asistencia integral, que en este caso implica no solo lo material, sino que también la posibilidad de un acompañamiento y contención psicológica, información, acompañamiento de la gestión de beneficios sociales, resolución de algunos inconvenientes que tienen que ver con el acceso de derechos al apoyo del Estado, despejar qué servicios de la ciudad se mantienen, se abren, en qué horario. Tuvimos un primer tiempo en donde las instituciones, por una cuestión de cuidado, se replegaron y quedamos realmente con escasa posibilidad de articulación con otros organismos públicos. Por suerte eso se fue ajustando y en eso estamos muy atentas. Hemos construido un recursero que en esta cuestión de lo social, comunitario, muchas veces es un recurso que no hay tiempo para generarlo. Lo llevamos muy en el cuerpo, en la mochila. Bueno, en este caso, el aporte de compañeros que se despliegan en esa labor pudieron generar un recursero explícito, operativo y disponible para los equipos. Entonces, cuando surge la duda sobre alguna cuestión especial, ese recursero se activa y podemos compartir información en forma ordenada y accesible. ¿Para qué? Para dar una respuesta adecuada y respetuosa a los tiempos del centro de vida que la está demandando. Nuestros aprendizajes en este momento tienen que ver con que
si bien estamos acostumbrados a trabajar en un contexto restrictivo de recursos, a veces sociales y terapéuticos, la situación en la que empezamos a trabajar el Estamos Cerca realmente era más restrictiva. Las redes institucionales, construidas con otras agencias en la situación de la prepandemia, se vieron claramente debilitadas, replegadas y muchas veces sostenidas de manera virtual, lo cual implicó que nosotros aprendiéramos dos cosas. La importancia de ser organizadas en la articulación y la importancia de entender, y en eso nuestro equipo de salud mental, que ahora les voy a contar, nos ayudó un montón a que en esta situación de emergencia no podíamos hacer todo lo que hacíamos antes. Esto que hoy lo digo así, fue todo un trabajo de diálogo, de contención, y todavía en este momento de meseta, de pandemia, donde parece que en Santa Fe la situación está resuelta, nos tensiona, nos estresa y genera que tengamos que tener mucha flexibilidad y mucha confianza y realmente consensuar muchas veces en forma compleja hasta dónde podemos llegar con las respuestas. Como capacidades construidas y valorizadas en la emergencia, entendemos que uno de los hallazgos fue generar un espacio de cuidado de cuidadores. En esto, las compañeras que vienen del campo de la psicología, que venían trabajando en distintos servicios de la Secretaría, desplegaron una tarea muy interesante, novedosa, y que si bien la sentíamos necesaria, esta vez apareció muy clara la respuesta y muy útil el espacio que ellas generaban. El equipo tiene como dos tareas. Una es al retorno diario dar acompañamiento al cierre de la tarea del día, y por otro lado tenemos 2 horas semanales en donde a su propuesta vamos trabajando cuestiones de equipo que nos permiten ir manejando distintas situaciones que ellas van leyendo que necesitamos trabajar. Como capacidades preexistentes, que esa es otra cuestión que consideramos que son importantes, y la cuento en términos interdisciplinarios, pero como trabajadoras sociales creo que aprendimos igual que el equipo, porque somos parte de ese equipo. Si bien teníamos capacidad de operar en situaciones de crisis individuales, operar con recursos restrictivos, sabemos trabajar en red, sabemos operar cotidianamente en forma interdisciplinaria. Bueno, nos sirvió pertenecer todos a una misma secretaría, entonces había un registro de alguna tarea común, o de un cruce de pasillo, o de un intercambio ante una situación. Eso, creo que todo eso sirvió para que podamos sostener una propuesta novedosa en un contexto inédito. Un aprendizaje fundamental que hemos construido y sobre el que hemos reflexionado a fuerza de padecimientos diarios es que debemos ser flexibles en la emergencia. No hay mucho margen de planificación. Entonces nos aferramos y vamos construyendo y ajustando los criterios está por quedar sin batería mi compu. Ahí está. Nuestros criterios de trabajo, atendiéndonos a lo diario y a la demanda de lo que el territorio nos va pidiendo. Para terminar, porque creo que ya estoy en tiempo, quiero leerles algo de lo que hemos construido entre las trabajadoras sociales en el día de hoy, porque no tenemos mucho tiempo libre. Paso a leerle lo que hemos construido. En este marco de complejización del escenario de la intervención profesional, la mirada sobre el territorio cobra importancia singular, lo que nos permite habitar el binomio salud-enfermedad como un fenómeno colectivo, tanto en su desarrollo como en su solución a nuevos equilibrios. El Estamos Cerca nos interpeló y nos posicionó en un nuevo lugar, significativo para la profesión, en tanto asumimos el marco sociosanitario en la emergencia
compartiendo el hacer y sus objetivos con otras disciplinas y saberes presentes en el Estado municipal. Surge como una nueva construcción transversal, político y técnica, que llevó la respuesta esperada desde lo sanitario hacia un abordaje social integral enmarcado en la pandemia. Lo pensamos inicialmente para adultos mayores y se fue flexibilizando y estresando ante emergentes que el territorio nos iba proponiendo, ante nuevos colectivos y grupos que requieren la presencia del municipio en estas circunstancias. La asistencia integral se constituye en una herramienta que incluyó y demandó espacios de escucha y contención hacia las personas con las que trabajábamos y hacia el interior del equipo. Reconocemos como desafíos ante la novedad del contexto la necesidad del registro y de generar herramientas propias. El valor de generar un recursero ajustado al contexto de trabajo actual en permanente cambio. Generar soportes flexibles, siempre flexibles. Y lo más importante, poder sostener y proponerse diálogos ante conflictos propios de una experiencia nueva. Y para terminar, quería compartir algo que en nuestros espacios de salud mental van surgiendo algunas afirmaciones y que un poco el espíritu de nuestra tarea construida en esta amalgama de profesiones y de saberes, entendemos que más allá del objetivo operativo, alimenta la intervención profesional la convicción de que es necesario el acompañamiento en la construcción de recursos y su sostenimiento. Es decir, nos moviliza dar una respuesta integral sociosanitaria que empodere a los centros de vida con los que estamos trabajando, refuerce su accesibilidad a derechos, pero básicamente que deje al paso de la pandemia recursos subjetivos, recursos organizativos y recursos respecto al espacio para ejercer sus derechos humanos. Lo hacemos siempre, lo hacemos todos los días, pero en la asistencia, en las respuestas puntuales, en la provisión de información, tenemos centros de vida en donde no acercamos alimentos o elementos de limpieza, acercamos una conversación, acercamos orientación y en algunos casos la intervención de un soporte psicológico para sobrellevar esta situación. Siempre es en función del otro, a medida del otro, en el lenguaje que construimos con el otro desde la vereda. A todos nos invitan a pasar. Nuestra respuesta claramente es no, pero atrás del barbijo los ojos demuestran claramente el valor que le dan a estas visitas, a este estar cerca, a esta presencia. Es una dimensión importante en este momento la cuestión subjetiva y la sensación con la que se puede recibir, incluso aún en este momento no podemos, tenemos que esperar que se vuelvan a activar las cosas, pero estamos y vamos a ver qué podemos ir haciendo. Eso tiene un valor importante, es lo que recibimos de los centros de vida, por lo tanto, cada día que empezamos hay nuevos desafíos y cuestiones nuevas a las que responder, pero el clima de trabajo es excelente y creo que el ser muchos y el poner en juego tantas historias y trayectos personales en este contexto, esta conjugación ha hecho que vayamos a trabajar convencidos y también con el aporte de las psicólogas tratando de administrar el heroísmo que por ahí la situación despierta como una válvula de escape y no dejar de tener los pies sobre la tierra. Bueno, no sé si he sido amena, pero bueno, eso es lo que nos está pasando y lo que hemos construido.
posibilidad de compartir en este espacio la experiencia construida colectivamente desde la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio. Tan clara de que has dado lugar a pocas preguntas. No, porque por ahí, digamos, hay mucha felicitación, mucha participación de los colegas rescatando la posibilidad que se fue dando en la experiencia que construyeron colectivamente de poder dar respuesta en forma organizada a los sujetos de la intervención. Hay una sola pregunta que yo creo que la respondiste después a medida que fuiste desarrollando tu exposición, que tenía que ver cómo coordinaron con las otras instituciones y específicamente con el hospital. O sea, fue al inicio, igualmente yo creo que la respondiste después en el desarrollo, pero si querés profundizar con relación a esto, bueno, esto es lo que una colega planteó. Bueno, la dinámica de salud pública de Rafaela tenía una organización bastante, una organización organizada desde los distintos protocolos, porque la situación generó claramente un nivel de respuesta que tenía el sello de la pandemia y las respuestas pasaron a estar organizadas de esa forma y en todos los centros de salud igual. Con lo cual, nosotros lo que generamos en el marco del recursero, de las personas que estaban a cargo de entablar algunas articulaciones, es concentrar las demandas diarias que levantábamos en relación a medicación, a tratamientos, a preguntas sobre tratamientos oncológicos, sobre vacunas, en eso había un diálogo establecido y sólido con el coordinador de los centros de salud y venimos con trabajo previo a la pandemia con el hospital, con lo cual en la medida en que nos íbamos enterando de cómo se iban activando las cosas, íbamos acomodando la gestión de las respuestas. Hoy la situación es diferente, pero bueno, el hecho de que con tanto protocolo se hayan ofrecido las respuestas desde los centros de salud barrial, que son con los que nosotros más trabajamos, y el hospital en general, eso nos dio claridad y podíamos ir midiendo hasta dónde podíamos pedir. Pero claramente esta facilitación de los diálogos previos fue clave. Rafaela es grande, pero no es Santa Fe, con lo cual las redes son muy fructíferas. Sí, y hay antes de poder dialogar entre los tres o hacer una síntesis de aquellas cuestiones que yo fui tomando, digamos que hay coincidencias en los aportes que ambos han tenido en este espacio. Hay una pregunta para Juan Manuel. No sé, Juan, si la querés responder ahora. Hay un colega que pregunta, que quiere que si podés aportar. Vos mencionaste de que había algún déficit en cuanto a las herramientas que tenemos como trabajadores sociales para el abordaje de la complejidad que significa trabajar con sujetos, en el marco, digamos, del campo de una situación sanitaria o sociosanitaria, como muy bien vos la definiste, compleja. Lo que preguntan, ¿cuáles son esas herramientas o esas cuestiones que vos señalaste como alguna vacancia o una dificultad, tanto en relación a los sujetos como en relación a los miembros, a los otros miembros, a los otros actores de los equipos de la política sanitaria? Bien. La cuestión es que no existe una receta, por supuesto, porque estamos hablando de intervención en lo social. Las herramientas surgen teniendo en cuenta todas las perspectivas, toda la faceta y cara que encontramos de lo social dentro de una institución donde formamos parte. Entonces, me parece que lo que hay es muchas cuestiones que hay que abordar al mismo tiempo
para trabajar, por ejemplo, buscar equilibrio, no solamente apuntar a trabajar la educación sociocultural de la persona con las cuales trabajamos. ¿Para qué vamos a trabajar en preocuparnos por realizar orientaciones, acompañamiento y demás, si dentro de la institución que formamos parte vemos cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con esto de la interdisciplina o obstáculos o trabas que hay para acceder a un turno en un hospital o acceder a una atención? Entonces, me parece lo que hay que hacer es un equilibrio y buscar los múltiples problemas que podemos encontrar para que dificultan un acceso a una práctica determinada o a un acceso a un trasplante en nuestro caso, por ejemplo. Me parece que no hay una receta, es lo que quiero decir. Lo importante es tener la perspectiva de ver lo social como algo que tiene múltiples, hay que abordarlo con múltiples herramientas, trabajo, instrumentos, de diversas formas. Y bueno, pero me parece que una de las cuestiones fundamentales es lo que decía, el posicionamiento institucional que tomamos. Una construcción dentro de la institución, un granito de arena todos los días con pequeñas cosas que a veces no se ven, pero con el correr del tiempo muchas cosas dan resultado. Ese ejemplo que yo decía de lo organizativo en un hospital público es un ejemplo, pero no se hace de un día para otro, es una construcción que a veces tarda mucho y produce mucha angustia también, porque no es fácil, pero bueno, falta mucho por recorrer al respecto. Y hay que hablar de las desigualdades y hay que hablar también de ser creativos para ver cómo las enfrentamos. Bueno, gracias. Yo estuve un poco tomando algunas cuestiones, algunas categorías o algunos nudos más que problemáticos o temáticos categoriales que recorrieron ambos aportes y que también tienen que ver por lo que compartimos en estos 4 encuentros que se fueron dando a lo largo también de los otros campos en los cuales nosotros estuvimos trabajando. Uno tiene que ver con el lugar fundamental que tiene el trabajo social desde la disponibilidad de la escucha, la posibilidad de la comprensión de la complejidad de lo social, atravesado por esta multidimensionalidad de problemáticas, de dimensiones, valga la redundancia, sino también la capacidad de escucha en el sentido de estar siempre abierto a la aparición de un sujeto inesperado. Digamos. Esto que vos planteabas, Fabiana, que tuvieron hoy que en el marco de la pandemia poder acercar o construir intervención con un sujeto que no es el sujeto típico de la intervención, digamos, de los trabajadores sociales, como claramente vos lo señalabas, y esta construcción, como Juan Manuel también lo nombraba, holística, transdisciplinar, compleja, también se da en el marco de un discurso hegemónico que tiene que ver con lo sanitario, digamos, como que la pandemia al inicio se fue construyendo, parecía que la única, Juan Manuel lo nombró en relación a lo que eran las profesiones esenciales en la atención de la emergencia, como que este discurso sanitario, desde un inicio, fue el que acaparó, hegemonizó los abordajes o las propuestas de abordaje con relación a la pandemia. Y cómo a través de el repensar, el hacer propuestas, el ir construyendo, tejiendo intervenciones, todos los colegas que fueron compartiendo sus experiencias, pudieron ir penetrando en esa hegemonía tan fuerte que tenía que ver no solamente una hegemonía médica, sino la mirada, inclusive
colectiva que teníamos, que tiene la sociedad, todo en relación a que parecía que era solo esto un problema de salud. Y otra cuestión que me parece central, que lo marcaron ustedes claramente, y vuelvo a insistir que también se marcó claramente en los otros colegas que fueron compartiendo sus experiencias, es que este escenario nuevo, disruptivo de la cotidianidad de las instituciones y también de los sujetos con los cuales nosotros construimos estas intervenciones, fueron posible construir propuestas que den respuesta a reparar derechos vulnerados en el marco de construcciones anteriores, es decir, hubo una sedimentación de construcciones institucionales, profesionales, relaciones, no solamente con los sujetos de la intervención, sino también con los otros actores de la política pública, que posibilitó que ante esta situación de emergencia o esta situación desconocida, se pudo dar rápidamente una respuesta a los sujetos de nuestra intervención. Me parece que esto es central. Y un tercer punto, por ahí si ustedes, hay otras cuestiones que fueron viendo, que lo marcaba claramente Susana en la primera conferencia y también Sandra, cuando planteaba cuál era el lugar del trabajo social. Ella lo trabajaba en la demanda porque en realidad al principio, con la primera charla, tenía que ver con que parecía que era todo sanitario, que ponían a los profesionales en los centros de salud, que eran los únicos, parecía que estaban trabajando, a atender pacientes, esta cuestión del triage. Evidentemente el triage no es otra cosa, digamos, que esta primera escucha que trabajo social tiene desde la posibilidad de entender y de escuchar la complejidad singular de este sujeto que está demandando la intervención, fue central en la pandemia. Y un cuarto punto que tiene que ver, que vos lo marcaste claramente, Fabiana, en cuanto a los aprendizajes, el tema de que y que en esto tiene que ver con la propuesta del colegio, que por eso el colegio quiso en un primer momento acercarse a los colegas que estaban, porque estas charlas vienen en el marco de estos primeros acercamientos que tuvimos con los colegas que fueron construyendo estas intervenciones en los territorios, que esto nos posibilite la construcción de un capital acumulado, es decir, que fue posible la intervención porque había un capital acumulado de relaciones, de prácticas, pero que también estos aprendizajes construyan un capital que no se pierda, digamos, que posibilite que ante nuevas situaciones complejas de intervención contemos con herramientas, con dispositivos, esto que vos claramente, Fabiana, planteabas, de recursos, una cuestión que organice, que lo social es complejo, pero nosotros tenemos que, ante esa complejidad, empezar a ordenarla desde algún lugar. Y como último, yo hablo demasiado, es mi problema, esta cuestión de la polisemia de los términos, ¿no? Que a mí por lo menos me significó mucho lo que vos planteabas, Fabiana, y también lo planteó Juan Manuel, la palabra flexibilización, como muchas veces esta palabra colocado desde el posicionamiento ideológico, la densidad ideológica que uno le coloca, valorativa, puede posibilitar, vos lo tomabas en su acepción positiva, es decir, la flexibilización como la capacidad que en el marco de la estrategia profesional tenemos para poder dar respuesta a incorporar a la mayor cantidad de sujetos que tienen sus derechos vulnerados. Y cómo en el discurso social esta palabra muchas veces la flexibilización, en el discurso, vuelvo a insistir, del social, político, tiene una significación negativa. Es decir, como los términos también nosotros tenemos que repensarlos y darle otro lugar que en las cuatro disertaciones le fueron cargando de contenido a estos conceptos. No sé si quieren aportar algo más. Una colega el otro día estábamos ordenando el... Me estoy quedando sin carga, me voy a otro lugar para cargar la computadora. No, hablaba también de plantearnos respuestas
con versatilidad, es decir, la capacidad puesta desde la construcción de la respuesta para que haya lugar para adaptarse al otro con el que se construye algún tipo de recurso o de respuesta. Que me parece que también es como que le da un condimento. La versatilidad no es ser volátil, sino es generar respuestas que en sí lleven el germen de la amplitud, de la diversidad, no caer en la burocracia de esto se resuelve así. Bueno, no, esto se resuelve con un arco de posibilidades disponibles, ¿no? El permitirse plantear desde cero, cuando creamos espacios nuevos o políticas, aportamos a políticas nuevas en contexto nuevo, que ya vayan con la carga genética de que debemos ser versátiles y que deben ser flexibles. No sé si está bien lo que vos decís, ni se me había ocurrido porque vivo en un mundo COVID, así hace como un tiempo, estamos como en una pecera COVID, pero poniéndole mucha voluntad y espacio de reflexión, que es una oportunidad que hemos tenido. No sé si todos los espacios lo tienen, sí, sé que hay dispositivos, el colectivo de todos los psicólogos y psicólogos sociales se activaron rápidamente y dieron aire a los equipos en emergencia, pero digo, este tiempo donde poder reflexionar el sostén de lo subjetivo, la administración de estar trabajando en emergencia y también la reflexión respecto a qué hemos generado como, en este caso, como trabajadores sociales y nosotros trabajadores sociales en equipo interdisciplinario para pegarle otra vuelta a ese significado que le damos a algunos abordajes desde lo social. Es una oportunidad, realmente, y no es un lugar común de autoayuda. No. O sea, todo este trabajo que venimos construyendo y el aprendizaje y el diálogo, estamos muy capacitados para dialogar con otros, muchos otros, todos los que queramos. Y eso es un gran capital en la construcción y en tener propuestas ante la oportunidad. Y eso me parece que es, o sea, hemos cultivado el don del diálogo con el otro. Tal vez otras profesiones de otra forma, de otro lugar, pero nosotros nos hemos ido, me parece claramente, incluso en esta última época, incorporando elementos para sostener nuevos diálogos, con nuevas problemáticas, con nuevos colectivos, en función siempre del objetivo de, bueno, cómo aportamos al sostén del ejercicio de los derechos. Claro, claramente, Fabi. Juan. No, simplemente para cerrar, no necesitamos de mucha elucubración intelectual para darnos cuenta que se escucha muy poco actualmente. Escuchamos muy poco. Los tiempos, diversos motivos. Basta transitar los pasillos de un hospital para darnos cuenta simplemente que falta mucho camino todavía por recorrer, por cosas que hacer. Así que nada más. Eso es todo. Bueno, como colegio les agradecemos muchísimo, ahí me veo mejor, agradecemos muchísimo a tanto Fabiana como Juan Manuel, si bien Juan Manuel es algo que no dije, Juan Manuel integra la comisión directiva del colegio, está parte, digamos, de este grupo de compañeros, de compañeras, de colegas que venimos intentando construir gestión que tenga que ver con gestión en el colegio, para acompañar a los colegas en la defensa y la jerarquización de la profesión. Así que les agradecemos muchísimo. Vuelvo a decir que hoy cerramos este ciclo de estas 4 charlas con muchos aprendizajes. Estamos cerrando ya el ciclo
estamos cerrando ahora, en el día de hoy, mañana, cierra nuestra segunda revista digital, que va a tratar precisamente la intervención del trabajo social en la pandemia, con un montón de aportes de otros colegas que a lo mejor no pudieron no participaron de este espacio virtual, pero sí que aportaron en relación a la escritura, y tiene que ver con esto que venimos diciendo, digamos, así como las construcciones colectivas son sedimentaciones que posibilitan en las intervenciones argumentar, darle sentido a el abordaje de la cuestión social, también como colegio profesional, cuando, tomando la categoría de Fabiana, el mundo COVID no nos invade y nos permita juntarnos para poder debatir, darle densidad a todas estas prácticas y estos aprendizajes, densidad teórica, estos aprendizajes que hemos venido realizando. Así que les agradecemos muchísimo, y también les agradecemos muchísimo a todos los colegas que se conectaron vía internet participando, de distintas provincias de la Argentina. Muchísimas gracias, Fabi, muchísimas gracias, Juan Manuel. A ustedes. Muy bien.